Las primeras percepciones registradas en el diario de Colón hablan de una tierra edénica habitada por seres puros. Y los cronistas del siglo XVI la vieron bajo rasgos que hasta cierto punto aún perduran al definirla. Una tierra fértil, exuberante, pródiga y tropical. Esta percepción dio origen a una frase que creo que lo sintetiza todo. América, más que descubierta, fue inventada por la imaginación de los europeos. Yo creo que Europa se va descubriendo a sí misma cuando va descubriendo otros mundos, pero yo más bien diría inventando otros mundos. Bueno, la relación entre Europa y América es una relación que está básicamente articulada por una estructura binaria. La misma idea de conquista alude a una relación entre un conquistador y un conquistado. Esa relación entre Europa asociada con lo masculino y América con lo femenino, donde se ve a América como una mujer, ¿no? Como una mujer hermosa, ubicada en un paisaje natural, muchas veces paradisíaco, un vergel, ¿no? Que en efecto era el primer contacto que tuvieron los europeos con la zona de lo que hoy es el Caribe, ¿verdad? En muchas crónicas aparece también esa misma imagen, digamos. Colón refuerza la idea del paraíso, ¿no? Apela al concepto de paraíso para explicar eso que él está observando. En el siglo XVIII la visión europea de un nuevo mundo paradisíaco cambió hacia el otro extremo. Los sabios de Europa plantearon la tesis de América como un territorio malsano e insalubre. Especulan acerca de la dificultad o incluso de la imposibilidad del desarrollo de la cultura europea en América, ¿no? Parte de los argumentos dicen que los europeos en América se enferman, se debilitan, ¿no? Se mueren eventualmente, o se degenera la propia especie, ¿no? El testimonio de Voltaire, ¿no? Que tenía su teoría del león cobarde, ¿no? Y decía que en América el león no tenía melena y era más pequeño, lo que es nuestro puma. A este argumento también sumaban la idea de que los propios indígenas, así como los leones, tampoco tenían pelos, digamos, ¿no? Había especulaciones acerca de que los indígenas eran menos viriles que los hombres europeos y que por lo tanto eran especies, digamos, inferiores. El Imperio Español, para evitar el espionaje y amenazas de otras potencias, cerró sus fronteras a los extranjeros y censuró a los cronistas coloniales. Bueno, lo que ocurre básicamente es que España ejerce un control muy, muy rígido de la información que circula sobre sus propias colonias. Algo diferente ocurría con Brasil, en primer lugar porque Portugal es un pueblo de comerciantes, toda la expansión marítima europea es una expansión apoyada en el comercio, y ese mismo comercio hacía que hubiera mayor circulación de viajeros, por lo que era el territorio portugués en América. Entonces permitieron al público europeo y también a los filósofos saber más acerca de esa terra incógnita, ¿no? Y reflexionar a partir de eso. Las visiones negativas de América, de una naturaleza malsana y razas débiles, cambiará radicalmente a comienzos del siglo XIX. Y uno de los autores viajeros más influyentes fue el científico alemán Alexander von Humboldt. Desde 1799 y durante 5 años, Humboldt exploró 10.000 kilómetros de territorio americano, principalmente las colonias españolas. De regreso en Europa, en París, se dedicó a escribir más de 30 volúmenes, entre textos científicos, políticos, geográficos y filosóficos, que de algún modo inauguran el pensamiento moderno sobre América Latina. Al llegar Humboldt a América, le impresionó lo mismo que a Colón, la naturaleza. Por eso dedicó gran parte de su obra a estudiarla y describirla.
Pero también se interesó por el sistema político, la organización social, y dedicó muchas de sus páginas a la sociedad criolla y a describir las injusticias del sistema colonial. A mí como europeo me da mucha vergüenza cómo los españoles cabalgan sobre los indios, los hacen llevar a los indios a ellos encima de los hombros y los castigan para que vayan corriendo. Dice, a mí me han ofrecido los caballitos, que son los hombres indios, y yo lo he rechazado indignado. Dice Alexander von Humboldt en su libro Mis viajes de 1805. Pero lo que nos interesa más desde un punto de vista histórico y cultural son las consideraciones de Humboldt acerca de las sociedades latinoamericanas, que son un documento insustituible porque viaja en el periodo precisamente anterior a los movimientos de la emancipación. Humboldt tiene una importante influencia en el desarrollo de esos acontecimientos políticos. Dice, aquí en estas comunidades hay naciones en potencia, digamos. Estos se van a convertir en naciones y no falta mucho para que eso ocurra y en efecto, como sabemos, muy pocos años después eso va a ocurrir. Entonces el viaje de Humboldt durante el siglo XIX va a ser muy leído también por las élites latinoamericanas porque evidentemente sus ideas apoyaban y contribuían a las propias ideas de esas burguesías que buscaban fundar nuevas sociedades, ¿no? Humboldt criticó el racismo de las élites criollas y la esclavitud, a la que consideraba el mayor de todos los males. Su capítulo sobre los esclavos, en su ensayo político sobre la isla de Cuba, es una de las más importantes prédicas liberales contra la esclavitud en el siglo XIX. Una última observación acerca de Humboldt que también es muy interesante es que Humboldt no solo recorre lo que es hoy América Latina, sino que también viaja a los Estados Unidos. Y es también un muy temprano testigo y un muy temprano analista de las diferencias que ya eran bastante palpables entre América del Norte y lo que es hoy América Latina, ¿no? Él identifica importantes diferencias y dice que América en efecto está dividida, ¿no? Algo que va a cobrar una importancia cada vez mayor durante el siglo XIX, pero que él reconoce muy tempranamente. Hoy la parte continental del Nuevo Mundo se encuentra como repartida entre 3 pueblos de origen europeo. Uno, y el más poderoso, es de raza germánica. Los otros 2 pertenecen por su lengua, su literatura y sus costumbres a la Europa latina. En el próximo bloque, Sarmiento y José Martí, 2 viajeros, 2 visiones distintas de Latinoamérica y los Estados Unidos. Además, Ernesto Che Guevara, aventurero, revolucionario y autor de diarios de viaje y de combate hasta el final de sus días.